Unión con Cristo, de Albert Martin. Primera parte. La doctrina de la unión con Cristo. Introducción. Este libro consta de dos partes. La primera tiene que ver con lo que la Biblia enseña sobre la unión del creyente con Cristo, es decir, sobre la relación que se establece entre el creyente y Cristo. La segunda parte tiene que ver con los resultados prácticos que esta unión con Cristo produce en la vida del creyente. Nuestro Señor Jesucristo es el personaje principal en las Sagradas Escrituras. Él dijo en cierta ocasión: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Juan 14:6. El apóstol Pedro dijo de él: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. Jesucristo es supremamente importante y único, no solamente por razón de lo que Él es, sino también por lo que Él hizo a favor de pecadores como nosotros. El Nuevo Testamento enseña claramente que ambos, la persona y la obra de Cristo, ocupan el puesto central en la salvación. Con igual claridad enseña que el modo por el cual los hombres y las mujeres obtienen esta salvación es la unión con Cristo. Citamos las palabras del Dr. John Murray: «No existe nada más básico o más importante para la doctrina de la salvación que la doctrina de la unión con Cristo». Fin de la cita. Capítulo 1. Dios escoge, salva y sella a su pueblo. Es muy fácil darse cuenta de que Cristo es lo más importante en las Escrituras, pero no es tan fácil ver que esta doctrina de la unión con Cristo es también una enseñanza importantísima. Esto es así quizás porque la frase misma no se halla escrita en la Biblia. Sin embargo, usamos esta frase porque tiene el mismo significado de otras varias que sí encontramos en el Nuevo Testamento. La más común de estas, en Cristo, se encuentra 150 veces considerando solamente las cartas del apóstol Pablo. Otra frase que habla de la unión con Cristo es con Cristo. Romanos 6:6 nos dice que el viejo yo fue crucificado con él. Colosenses 2:12 nos dice que fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Efesios 2:6 nos dice que estamos sentados con Él. Y las frases Cristo en mí y Cristo en vosotros aparecen en Gálatas 2:20 y Colosenses 1:27. Ambos, Pablo y Juan, dicen que Cristo vive en su pueblo y su pueblo en Él. Pablo ora para que Cristo habite en los corazones de los creyentes por medio de la fe. Efesios 3:17. Asimismo, Juan usa la palabra permanecer tanto en su Evangelio, Juan 15, 4, 5 y 7, como en su primera carta, primera de Juan 2, 6. Como ya se había dicho, podemos resumir todas estas frases y palabras en una sola: la unión con Cristo. Encontramos este importante tema muchas veces en Efesios 1, del 3 al 14. Pablo empieza esta parte con las palabras: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Nunca debemos pensar en Dios sin pensar a la vez en la relación de éste con su propio Hijo amado. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, Dios es la fuente de donde viene toda bendición espiritual para con los hijos indignos de Adán. Todas estas bendiciones espirituales vienen en Cristo. Nos llegan mediante nuestra unión con Cristo. Esta unión con Cristo es la única posibilidad de recibir alguna bendición de Dios. En los versículos que vamos mirando,
Efesios 1 del 3 al 14, Pablo hace una lista de las bendiciones que Dios da a su pueblo y usa frases en Cristo, en quien, en el amado, por medio de Jesucristo, en Él, unas 11 veces. Nos escogió en Él, versículo 4, en quien tenemos redención, versículo 7. En Efesios 1 del 3 al 14 podemos distinguir tres principales clases de bendiciones. Primera, Dios escogió a su pueblo. Nos escogió en Él, versículo 4, habiéndonos predestinado, versículo 5. Segunda, Dios salvó a su pueblo. La gloria de su gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 6. Tenemos redención por su sangre, versículo 7. Tercera, Dios sella a su pueblo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13. Pablo dice en el versículo 3 que Dios es la fuente de toda bendición espiritual. En los versículos siguientes dice que todo aspecto de nuestra salvación viene a nosotros mediante nuestra unión con Cristo. Estos aspectos de la salvación incluyen el propósito en la mente de Dios, el acto de Cristo consumándola en cierto lugar y en cierto momento de la historia, y la obra del Espíritu Santo, quien al sellarnos nos hace entender que somos salvos. Efesios 1, del 3 al 14, pues, es como un índice de los temas tratados en el Nuevo Testamento. Allí estos aspectos son tratados una y otra vez. El carácter y la obra de Cristo son los temas centrales a través de sus páginas. Esto es cierto, pero el de la unión con Cristo muestra la manera como Dios planeó, obtuvo y trajo la salvación a ciertos pecadores.